Isabel Angélica Allende Llona, nacida en Lima el 2 de agosto de 1942, es una afamada escritora chilena. Viene de una familia peculiar, en la cual sus padres son diplomáticos y su padre fue primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile de 1970 a 1973. Una de sus obras más conocidas es La Casa de los Espíritus de 1982. Sin embargo, el día de hoy abordaremos uno de sus cuentos, incluido en su libro Cuentos de Eva Luna, perteneciente al año 1989. Este es Si me tocaras el corazón. Amadeo Peralta se crió en la pandilla de su padre y llegó a ser un matón, como todos los hombres de su familia. Su padre opinaba que los estudios son para maricones. No se requieren libros para triunfar en la vida, sino cojones y astucia, decía. Por eso, formó a sus hijos en la rudeza. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que el mundo estaba cambiando muy rápido y que sus negocios necesitaban consolidarse sobre bases más estables. La época del pillaje desenfadado había sido reemplazada por la corrupción y el despojo solapado. Era hora de administrar la riqueza con criterio moderno y mejorar su imagen. Reunió a sus hijos y les impuso la tarea de hacer amistad con personas influyentes y aprender asuntos legales, para que siguieran prosperando sin peligro de que les fallara la impunidad. También les encomendó buscar novias entre los apellidos más antiguos de la región, a ver si lograban lavar el nombre de los Peralta de tanta salpicadura de barro y de sangre. Para entonces, Amadeo había cumplido 32 años y tenía muy arraigado el hábito de seducir muchachas para luego abandonarlas. De modo que la idea del matrimonio no le gustó nada, pero no se atrevió a desobedecer a su padre. Comenzó a cortejar a la hija de un hacendado cuya familia había vivido en el mismo lugar por 6 generaciones. A pesar de la turbia fama del pretendiente, ella lo aceptó, porque era muy poco agraciada y temía quedarse soltera. Ambos iniciaron entonces uno de esos aburridos noviazgos de provincia. Incómodo en su traje de lino blanco y sus botines lustrados, Amadeo la visitaba todos los días bajo la mirada atenta de la futura suegra o de alguna tía, y mientras la señorita servía café y pasteles de guayaba, él atisbaba el reloj calculando el momento oportuno de despedirse. Pocas semanas antes de la boda, Amadeo Peralta tuvo que hacer un viaje de negocios por la provincia. Así llegó a Agua Santa, uno de esos lugares donde nadie se queda y cuyo nombre los viajeros rara vez recuerdan. Pasaba por una calle angosta a la hora de la siesta, maldiciendo el calor y ese olor dulzón de mermelada de mangos que agobiaban en el aire, cuando escuchó un sonido cristalino, como de agua deslizándose entre piedras, que provenía de una casa modesta, con la pintura descascarada por el sol y la lluvia, como casi todas por allí. A través de la reja, divisó un zaguán de baldosas obscuras y paredes encaladas, al fondo un patio y más allá la visión sorprendente de una muchacha sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo sobre las rodillas un salterio de madera rubia. Se quedó un rato observándola. «Ven, niña», la llamó por último. Ella levantó la cara y a pesar de la distancia, él distinguió los ojos asombrados y la sonrisa incierta en un rostro todavía infantil. «Ven conmigo», mandó, imploró Amadeo con la voz seca. Ella vaciló. Las últimas notas quedaron suspendidas en el aire del patio, como una pregunta. Peralta la llamó de nuevo. Ella se puso de pie y se acercó. Él metió el brazo entre los barrotes de la reja, corrió el pestillo, abrió la puerta y la cogió de la mano, mientras le recitaba todo su repertorio de galán.
jurándole que la había visto en sueños, que la había buscado toda su vida, que no podía dejarla ir y que era la mujer destinada para él. Todo lo cual podía haber omitido porque la muchacha era simple de espíritu y no comprendió el sentido de sus palabras, aunque tal vez la sedujo el tono de voz. Hortensia había cumplido recién 15 años y su cuerpo estaba listo para el primer abrazo, aunque ella no lo sabía ni podía darle un nombre a estas inquietudes y temblores. Para él fue tan fácil llevarla hasta su coche y conducirla a un descampado, que 1 hora después ya la había olvidado por completo. Tampoco pudo recordarla cuando 1 semana más tarde ella apareció de súbito en su casa, a 140 kilómetros de distancia, vestida con un delantal de algodón amarillo y alpargatas de lona, con su salterio bajo el brazo, encendida por la fiebre del amor. 47 años más tarde, cuando Hortensia fue rescatada del foso donde había permanecido sepultada y los periodistas viajaron de todas partes del país para fotografiarla, ni ella misma sabía ya su nombre ni cómo llegó hasta allí. ¿Por qué la tuvo encerrada como una bestia miserable?, acosaron los reporteros a Amadeo Peralta. «Porque se me dio la gana», replicó él calmadamente. Para entonces ya tenía 80 años y estaba tan lúcido como siempre, pero no comprendía aquel alboroto tardío por algo ocurrido tanto tiempo atrás. No estaba dispuesto a dar explicaciones. Era hombre de palabra autoritaria, patriarca y bisabuelo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, y hasta los curas lo saludaban con la cabeza inclinada. En su larga vida, acrecentó la fortuna heredada de su padre. Se adueñó de todas las tierras desde las ruinas del fuerte español hasta los límites del estado, y después se lanzó a una carrera política que lo convirtió en el cacique más poderoso de la zona. Se casó con la hija fea del hacendado. Con ella tuvo 9 descendientes legítimos y con otras mujeres engendró un número impreciso de bastardos, sin guardar recuerdos de ninguna, porque tenía el corazón definitivamente mutilado para el amor. A la única que no pudo descartar del todo fue a Hortensia, porque se le quedó pegada en la conciencia como una persistente pesadilla. Después del breve encuentro con ella, entre las hierbas de un terreno baldío, regresó a su casa, su trabajo y su desabrida novia de familia honorable. Fue Hortensia quien lo buscó hasta encontrarlo. Fue ella quien se le atravesó por delante y se aferró a su camisa con una aterradora sumisión de esclava. «Vaya lío», pensó él entonces. «Yo a punto de casarme con pompa y fanfarria, y esta niña desquiciada se me cruza en el camino». Quiso deshacerse de ella, pero al verla con su vestido amarillo y sus ojos suplicantes, le pareció un desperdicio no aprovechar la oportunidad y decidió esconderla mientras se le ocurría alguna solución. Y así, casi por descuido, Hortensia fue a parar al sótano del antiguo ingenio de azúcar de los Peralta, donde permaneció enterrada durante toda su vida. Era un recinto amplio, húmedo, oscuro, asfixiante en verano y frío en algunas noches de la temporada seca, amoblado con unos cuantos trastos y un jergón. Amadeo Peralta no se dio tiempo para acomodarla mejor, a pesar de que algunas veces acarició la fantasía de convertir a la muchacha en una concubina de cuentos orientales, envuelta en tules leves y rodeada de plumas de pavo real, cenefas de brocado, lámparas de vidrios pintados, muebles dorados de patas torcidas y alfombras peludas, donde él pudiera caminar descalzo. Tal vez lo habría hecho si ella le hubiera recordado sus promesas, pero Hortensia era como un pájaro nocturno, uno de esos guácharos ciegos que habitan al fondo de las cuevas. Solo necesitaba un poco de alimento y agua
El vestido amarillo se le pudrió en el cuerpo y acabó desnuda. Él me quiere, siempre me ha querido, declaró cuando la rescataron los vecinos. En tantos años de encierro, había perdido el uso de las palabras y la voz le salía a sacudones, como un ronquido de moribundo. Las primeras semanas, Amadeo pasó mucho tiempo en el sótano con ella, saciando un apetito que creyó inagotable. Temiendo que la descubrieran y celoso hasta de sus propios ojos, no quiso exponerla a la luz natural y solo dejó entrar un rayo tenue a través de la claraboya de ventilación. En la oscuridad, retozaron en el mayor desorden de los sentidos, con la piel ardiente y el corazón convertido en un cangrejo hambriento. Allí, los olores y sabores adquirían una cualidad extrema. Al tocarse en las tinieblas, lograban penetrar en la esencia del otro y sumergirse en las intenciones más secretas. En ese lugar, sus voces resonaban como un eco repetido. Las paredes les devolvían ampliados los murmullos y los besos. El sótano se convirtió en un frasco sellado donde se revolcaron como gemelos traviesos, navegando en aguas amnióticas, dos criaturas turgentes y aturdidas. Por un tiempo, se extraviaron en una intimidad absoluta que confundieron con el amor. Cuando Hortensia se dormía, su amante salía a buscar algo de comer, y antes de que ella despertara, regresaba con renomados bríos a abrazarla de nuevo. Así debieron amarse hasta morir, derrotados por el deseo. Debieron devorarse el uno al otro, o arder como una antorcha doble, pero nada de eso ocurrió. En cambio, sucedió lo más previsible y cotidiano, lo menos grandioso. Antes de un mes, Amadeo Peralta se cansó de los juegos, que ya empezaban a repetirse. Sintió la humedad royéndole las articulaciones y comenzó a pensar en todo lo que había al otro lado de aquel antro. Era hora de volver al mundo de los vivos y recuperar las riendas de su destino. «Espérame aquí, niña. Voy afuera a hacerme muy rico. Te traeré regalos, vestidos y joyas de reina», le dijo al despedirse. «Quiero hijos», dijo Hortensia. «Hijos no, pero tendrás muñecas». En los meses siguientes, Peralta se olvidó de los vestidos, las joyas y las muñecas. Visitaba a Hortensia cada vez que se acordaba, no siempre para hacer el amor, a veces solo para oírla tocar alguna melodía antigua en el salterio. Le gustaba verla inclinada sobre el instrumento pulsando las cuerdas. En ocasiones llevaba tanta prisa que no alcanzaba a cruzar ni una palabra con ella. Le llenaba los cántaros de agua, le dejaba una bolsa de provisiones y partía. Cuando se olvidó de hacerlo por 9 días y la encontró moribunda, comprendió la necesidad de conseguir alguien que lo ayudara a cuidar a su prisionera, porque su familia, sus viajes, sus negocios y sus compromisos sociales lo mantenían muy ocupado. Una india hermética le sirvió para este fin. Ella guardaba la llave del candado y entraba regularmente a limpiar el calabozo y raspar los líquenes que le crecían a Hortensia en el cuerpo, como una flora delicada y pálida, casi invisible al ojo desnudo, olorosa a tierra removida y a cosa abandonada. ¿No tuvo lástima de esta pobre mujer?, le preguntaron a la india cuando también a ella se la llevaron detenida, acusada de complicidad en el secuestro, pero ella no contestó y se limitó a mirar de frente con los ojos impávidos y lanzar un escupitajo negro de tabaco. No tuvo lástima, porque creyó que la otra tenía vocación de esclava y por lo mismo era feliz siéndolo, o que era idiota de nacimiento y como tantos en su condición, mejor estaba encerrada que expuesta a las burlas y peligros de la calle. Hortensia no contribuyó a cambiar la opinión que su carcelera tenía de ella. Jamás manifestó alguna curiosidad por el mundo,
no intentó salir a respirar aire limpio, ni se quejó de nada. Tampoco parecía aburrida. Su mente estaba detenida en algún momento de la infancia, y la soledad terminó por perturbarla del todo. En realidad, se fue convirtiendo en una criatura subterránea. En esa tumba se agudizaron sus sentidos y aprendió a ver lo invisible. La rodearon alucinantes espíritus que la conducían de la mano por otros universos. Mientras su cuerpo permanecía encogido en un rincón, ella viajaba por el espacio sideral como una partícula mensajera, viviendo en un territorio oscuro, más allá de la razón. Si hubiera tenido un espejo para mirarse, se habría aterrado de su propio aspecto, pero como no podía verse, no percibió su deterioro, no supo de las escamas que le brotaron en la piel, de los gusanos de seda que anidaron en su largo cabello convertido en estopa, de las nubes plomizas que le cubrieron los ojos, ya muertos de tanto atisbar en la penumbra. No sintió cómo le crecían las orejas para captar los sonidos externos, aún los más tenues y lejanos, como la risa de los niños en el recreo de la escuela, la campanilla del vendedor de helados, los pájaros en vuelo, el murmullo del río. Tampoco se dio cuenta de que sus piernas, antes graciosas y firmes, se torcieron para acomodarse a la necesidad de estar quieta y de arrastrarse, ni que las uñas de los pies le crecieron como pezuñas de bestia. Los huesos se le transformaron en tubos de vidrio, el vientre se le hundió y le salió una joroba. Solo las manos mantuvieron su forma y tamaño, ocupadas siempre en el ejercicio del salterio, aunque ya sus dedos no recordaban las melodías aprendidas, y en cambio le arrancaban al instrumento el llanto que no le salía del pecho. De lejos, Hortensia parecía un triste mono de feria, y de cerca inspiraba una lástima infinita. Ella no tenía conciencia alguna de estas malignas transformaciones. En su memoria guardaba intacta la imagen de sí misma. Seguía siendo la misma muchacha que vio reflejada por última vez en el cristal de la ventana del automóvil de Amadeo Peralta el día que la condujo a su guarida. Se creía tan bonita como siempre y continuó actuando como si lo fuera. De este modo, el recuerdo de su belleza quedó agazapado en su interior, y cualquiera que se le aproximara lo suficiente podía vislumbrarla bajo su aspecto externo de enano prehistórico. Entretanto, Amadeo Peralta, rico y temido, extendía por toda la región la red de su poder. Los domingos se sentaba a la cabecera de una larga mesa, con sus hijos y nietos varones, sus secuaces y cómplices, y con algunos invitados especiales, políticos y jefes militares, a quienes trataba con una cordialidad ruidosa, no exenta de la altanería necesaria para que recordaran quién era el amo. A sus espaldas se rumoreaba de sus víctimas, de cuántos dejó en la ruina o hizo desaparecer, de los sobornos a las autoridades, de que la mitad de su fortuna provenía del contrabando, pero nadie estaba dispuesto a buscar pruebas. Decían también que Peralta mantenía a una mujer prisionera en un sótano. Esta parte de la leyenda negra se repetía con mayor certeza que la de sus negocios ilegítimos. En verdad, muchos lo sabían, y con el tiempo se convirtió en un secreto a voces. Una tarde de mucho calor, 3 niños se escaparon de la escuela para bañarse en el río. Pasaron un par de horas chapoteando en el lodo de la orilla y luego se fueron a vagar cerca del antiguo ingenio de azúcar de los Peralta, cerrado desde hacía 2 generaciones, cuando la caña dejó de ser rentable. El lugar tenía fama de hechizado. Decían que se escuchaban ruidos de demonios y muchos habían visto por allí a una bruja desgreñada, invocando a las ánimas de los esclavos muertos.
Exaltados por la aventura, los muchachos se metieron en la propiedad y se acercaron al edificio de la fábrica. Pronto se atrevieron a entrar en las ruinas. Recorrieron los amplios cuadros de anchas paredes de adobe y vigas roídas por el comején. Sortearon la maleza crecida del suelo, los cerros de basura y mierda de perro, las tejas podridas y los nidos de culebras. Dándose valor a fuerza de bromas, empujándose, llegaron hasta la sala de molienda, una habitación enorme abierta al cielo, con restos de máquinas despedazadas, donde la lluvia y el sol habían creado un jardín imposible y donde creyeron percibir un rastro penetrante de azúcar y sudor. Cuando empezaba a quitárseles el susto, oyeron con toda claridad un canto monstruoso. Temblando, trataron de retroceder, pero la atracción del horror pudo más que el miedo, y se quedaron agazapados escuchando hasta que la última nota se les clavó en la frente. Poco a poco lograron vencer la inmovilidad, se sacudieron el espanto y empezaron a buscar el origen de esos extraños sonidos, tan diferentes a cualquier música conocida, y así dieron con una pequeña trampa a ras del suelo, cerrada con un candado que no pudieron abrir. Sacudieron la plancha de madera que cerraba la entrada, y un indescriptible olor a fiera enjaulada les golpeó la cara. Llamaron, pero nadie respondió. Solo oyeron al otro lado un sordo jadeo. Entonces partieron corriendo a avisar a gritos que habían descubierto la puerta del infierno. El barullo de los niños no pudo ser acallado, y así los vecinos comprobaron finalmente lo que sospechaban desde hacía décadas. Primero, llegaron las madres detrás de sus hijos a atisbar por las ranuras de la rampa, y ellas también escucharon las notas terribles del salterio, muy diferentes a la melodía banal que atrajo a Amadeo Peralta al detenerse en una callejuela de Agua Santa para secarse el sudor de la frente. Detrás de ellas acudió un tropel de curiosos y por último, cuando ya se había juntado una muchedumbre, aparecieron los policías y los bomberos, que hicieron saltar la puerta a hachazos y se metieron al hoyo con sus lámparas y sus bártulos de incendio. En la cueva encontraron a una criatura desnuda, con la piel flácida, colgando en pálidos pliegues, que arrastraba unos mechones grises por el suelo y gemía aterrorizada por el ruido y la luz. Era Hortensia, brillando con fosforescencia de madreperla bajo las linternas implacables de los bomberos, casi ciega, con los dientes gastados y las piernas tan débiles que casi no podía tenerse en pie. La única señal de su origen humano era un viejo salterio apretado contra su regazo. La noticia produjo indignación en todo el país. En las pantallas de televisión y en los periódicos apareció la mujer rescatada del agujero donde pasó la vida, mal cubierta por una manta que alguien le puso sobre los hombros. La indiferencia, que durante casi medio siglo rodeó a la prisionera, se convirtió en pocas horas en pasión por vengarla y socorrerla. Los vecinos improvisaron piquetes para linchar a Amadeo Peralta, atacaron su casa, lo sacaron a rastras, y si la guardia no llega a tiempo para quitárselo de las manos, lo habrían despedazado en la plaza. Para callar la culpa de haberla ignorado durante tanto tiempo, todo el mundo quiso ocuparse de Hortensia. Se reunió dinero para darle una pensión. Se juntaron toneladas de ropa y medicamentos que ella no necesitaba, y varias organizaciones de beneficencia se dieron a la tarea de rasparle la mugre, cortarle el cabello y vestirla de pies a cabeza, hasta convertirla en una anciana común.
Las monjas le prestaron una cama en el asilo de indigentes. Durante meses la tuvieron amarrada para que no se escapara de vuelta al sótano, hasta que por fin se acostumbró a la luz del día y se resignó a vivir con otros seres humanos. Aprovechando el furor público, atizado por la prensa, los numerosos enemigos de Amadeo Peralta reunieron por fin el valor para lanzarse en picada en su contra. Las autoridades, que durante años ampararon sus abusos, le cayeron encima con el garrote de la ley. La noticia ocupó la atención de todos durante el tiempo suficiente para conducir al viejo caudillo a la cárcel, y luego se fue esfumando hasta desaparecer del todo. Rechazado por sus familiares y amigos, convertido en símbolo de todo lo abominable y abyecto, hostilizado por los guardianes y por sus compañeros de infortunio, estuvo en prisión hasta que lo alcanzó la muerte. Permanecía en su celda, sin salir nunca al patio con los otros reclusos. Desde allí podía oír los ruidos de la calle. Cada día, a las 10 de la mañana, Hortensia caminaba con su vacilante paso de loca hasta el penal y le entregaba al vigilante de la puerta una marmita caliente para el preso. Él casi nunca me dejó con hambre, le decía al portero en tono de excusa. Después, se sentaba en la calle a tocar el salterio, arrancándole unos gemidos de agonía imposibles de soportar. En la esperanza de distraerla y hacerla callar, algunos pasantes le daban una moneda. Encogido al otro lado de los muros, Amadeo Peralta escuchaba ese sonido que parecía provenir del fondo de la tierra y que le atravesaba los nervios. Ese reproche cotidiano debía significar algo, pero no podía recordar. A veces sentía unos ramalazos de culpa, pero enseguida le fallaba la memoria, y las imágenes del pasado desaparecían en una niebla densa. No sabía por qué estaba en esa tumba, y poco a poco olvidó también el mundo de la luz, abandonándose a la desdicha. Fin.